A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. El país tiene aproximadamente 19 candidatos a la presidencia de la República. Candidaturas que todavía no han sido definidas porque hay 10 días de plazo para establecer caminos para alianzas y para entendimientos. El país aspiraría a que exista un candidato por el centro derecha, uno por el centro izquierda o izquierda, algún populista por ahí y no más. Porque se convierte esto en un certamen de vanidades que poco le hace favor a lo que implica la solución de los problemas tan graves por los que se debate nuestro país. En esta noche, el programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de recibir precisamente a una dirigente de un sector social de mucho respeto, de un colectivo que se llama Ciudadanos por la Democracia. Me refiero a la matemática Anabel Chacón, con quien vamos a hacer un recorrido de los temas de interés nacional. Bienvenida, Anabel. Díganos cómo recibe desde la ciudadanía la noticia de que tenemos 19 aspirantes para la primera magistratura del Estado. Buenas noches, Patricio. En nombre de Ciudadanos por la Democracia queremos agradecerle su acogida. Y exactamente, nosotros somos un grupo de ciudadanos, somos un colectivo totalmente apartidista y realmente la situación que vive el país nos tiene altamente preocupados por la corrupción, por la politiquería, por esta desbandada de candidatos que es realmente invaluable frente a un mínimo de decencia política. Usted le da más importancia, por supuesto, en lo negativo, a la corrupción que a la pandemia propiamente dicha de salubridad y que al problema económico que tiene una vinculación con pérdida de empleo y además con una creciente falta de una proyección de vida racional de los ecuatorianos que se ven empobrecidos. ¿Por qué le da tanta importancia a la corrupción? Realmente, Patricio, porque la pandemia es una situación ambiental, biológica, médica, que en algún momento va a pasar. Pero el asunto de la corrupción lo estamos viviendo permanentemente y más aún acentuado en estos últimos 14 años. Entonces, realmente aquí estoy como ciudadana y representando a Ciudadanos por la Democracia por esa indignación, Patricio. Estamos Ustedes, indignados. Anabel, en base a una organización social, hicieron una propuesta concreta de rechazo a la corrupción, de rechazo a esta pandemia asquerosa, que es un cáncer que viene carcomiendo las bases mismas de la sociedad nacional. Y ustedes plantearon el 10 de agosto una protesta frente a la Asamblea Nacional, llevando incluso una guillotina. ¿Qué es lo que querían cortar con esa guillotina? Patricio, justamente el símbolo de la guillotina es decapitar a la corrupción. Como usted bien lo dice, el 10 de agosto tuvimos una protesta. La guillotina la armamos primeramente en la plataforma gubernamental norte frente a la Corte Nacional, porque principalmente estamos indignados con la Corte, con el sistema judicial y con la función legislativa. ¿Usted cree que todavía no se reinaugura la justicia en el Ecuador?
Realmente ha sido parcial. Hay que destacar que hay un trabajo de la fiscal, no total, porque me imagino que debe estar agobiada por tanta corrupción, pero el asunto que disparó la mayor indignación fue el asunto de los carnets de discapacidad. Hay jueces que tienen el 100% de discapacidad, Patricio, y ese asunto de los carnets ya ha quedado en nada. En la asamblea, la misma señora Elizabeth Cabezas organizó una comisión que está implicada con su esposo, con un carnet de discapacidad, organizó una comisión para investigar. Y Patricio, hasta ahora no vemos nada. Entonces, el sistema judicial y el sistema legislativo está realmente corrompido, lo cual no exenta a las demás funciones. Sin duda. Y el tema de los carnets de discapacidad realmente colmó la paciencia de los ecuatorianos, que habíamos creído que ya topamos fondo en materia de corrupción y no habríamos nunca imaginado que también se valían de este tipo de documentos que llevan a tener ventajas tributarias y para la importación de automotores, para dar este tipo de ventajas a una serie de vivarachos, a los que yo reconozco discapacidad moral, discapacidad ética. Y lo peor de todo, Anabel, es que esto perjudica más al sector de discapacitados, que ahora les ponen una serie de trabas para tener acceso a algún pequeño beneficio. Esto es inaceptable, y en esas redes de corrupción hay nada menos que familiares, esposos de asambleístas, líderes supuestamente de partidos políticos, una serie de gente de no creer que han estado metiendo sus uñas en este tipo de beneficios. Ante todo esto, ustedes se rebelan y presentan precisamente una protesta social. Exactamente, ese era, como le decía, el símbolo de la guillotina, que queremos decapitar la corrupción, y llevamos una pancarta gigante a la asamblea con todos los calificativos que se merecen, porque a la semana siguiente nos dieron la razón que la asamblea es la función que menor credibilidad tiene dentro de la sociedad. Y usted ha dicho algo clave, Patricio: se ha perdido la vergüenza, se ha perdido la decencia, porque antes alguien que robaba, que era juzgado de corrupto, que era calificado de incapaz, renunciaba y se iba a su casa. Ahora se justifican y se mantienen y siguen legislando. Entonces, realmente los ciudadanos nos sentimos desprotegidos frente al Estado mismo. Estamos viviendo una situación caótica. No hay sueldos, y esto es aparte de la pandemia, porque la pandemia es una situación coyuntural. Lo que ha estado pasando en el gobierno, y principalmente, como usted bien lo llama, en el correato, que es un continuismo del gobierno actual, es todo esto, Patricio. Entonces, la clase política lo único que nos ha demostrado es una capacidad de superarse a sí mismo, escándalo tras escándalo. El problema, Anabel, es el hecho cierto de que en el Ecuador se acabaron los partidos políticos, los pocos que existían con ideología, con propuestas programáticas, con escuelas de capacitación, desaparecieron. Y lo que tenemos es simplemente empresas de corte electoral que llevan adelante ese tipo de intereses, que buscan simplemente tomarse el poder, y ya sabemos o intuimos para qué. Y luego de los más de 10 años robados del correato y con una serie de vasos comunicantes con el actual gobierno, lo que hemos tenido es más de lo mismo. Y además, algo que es muy grave, con una pedagogía abierta en favor de la corrupción, porque lamentablemente la impunidad, como un elemento que determina frente a la sociedad que no pasa nada, como consecuencia de actos evidentes de corrupción, la situación se ha tornado muchísimo más grave. ¿Cuál fue la respuesta ciudadana a la protesta que ustedes organizaron? Bueno, realmente en la asamblea la policía nos quiso desalojar porque dijo que la pancarta era muy ofensiva. Yo le pedí al oficial que me diga cuál de los calificativos que estaba ahí era mentira y retirábamos la pancarta. No fue así, y la gente pasaba pitando, aplaudiendo, gritando, apoyando. Es increíble, he estado siempre en esta actividad y no hubo nadie
que rechazaba nuestra actitud, nuestra protesta, porque estamos aquí como ciudadanos. Los ciudadanos comunes y corrientes nos hemos quedado sin voz, porque la clase política que debería ser nuestra voz solo buscan intereses, Patricio. ¿Cómo es posible que tengamos candidatos que lo único que buscan es inmunidad? Tenemos ejemplos todavía de un poco de decencia, Patricio. En Colombia, Uribe renunció a su puesto en el Senado para enfrentar la justicia. Es muy grave lo que usted dice y tiene tanta razón. Ahora buscan inmunidad que ha de entenderse casi como impunidad. Candidatos que están lejos, que han escapado de la justicia, prófugos de la justicia, como es el caso del pillastre Correa Delgado. Candidatos con grillete que buscan precisamente esa inmunidad. Candidatos, además, que están privados de la libertad, que ahora se los denomina PPL, que desde la cárcel buscan una calificación como candidatos para precisamente tomar un espacio de inmunidad. Esto es algo francamente detestable. Lo voy a decir, algo asqueroso. ¿Cómo ve la ciudadanía este tipo de ejercicio electoral? Justamente, como ciudadanos, nosotros nos sentimos desprotegidos y no nos sentimos representados. Usted ve, Patricio, en el gobierno mismo, hablando puntualmente, porque hay muchísimas cosas de las cuales podemos hablar, hablando puntualmente de los carnets de discapacidad, muchos de los que tenían siguen en funciones y no han sido destituidos. Jueces con carnet siguen en funciones y ni son destituidos ni tienen la decencia de renunciar. La asamblea, asambleístas, como usted bien lo menciona, parientes, esposos, familiares con carnet de discapacidad y siguen legislando. Hay gente dentro de la asamblea que están prófugos y siguen votando, siguen legislando. Hay gente que está glosada y sigue legislando, Patricio. ¿Cómo nos vamos a sentir los ciudadanos comunes y corrientes? Que creo que la mayoría de los ecuatorianos somos gente trabajadora y decente. Y gente decente, por supuesto. Pero yo creo, Anabel, que solamente demoliendo el resultado de lo que fue hecho a través de la Asamblea de Montecristi, lograremos precisamente buscar nuevos cimientos con valores éticos para reedificar un país diferente. Solamente así. Ustedes con el colectivo Ciudadanos por la Democracia, ¿cómo ven el tratamiento que ha tenido la mujer ecuatoriana en todos estos procesos de lucha y también para ser tomadas en cuenta en cargos de representación política? Justamente, la situación de la mujer no es que ha avanzado mayormente. Dentro de la pandemia hay muchos casos de femicidios que no han sido reportados. Femicidios. Femicidios, que simplemente pasan por alto. Vamos a la clase electoral, a los binomios. Solamente hay 9 mujeres participantes, independientemente del tipo de mujer que sea, porque yo no estoy de acuerdo que solo por el hecho de que es mujer se la pueda garantizar. Comparto su opinión. Pero vamos solamente a números. Hay 9 mujeres que están dentro de los binomios, sea para candidata presidencial o vicepresidencial. Esto representa el 25%. Y la mayoría de candidatos se llenan la boca diciendo de los derechos de la mujer cuando ni siquiera nos dan oportunidad de participar. Vamos a hablar de los casos como Estado, de qué ha hecho. Recién tenemos la muestra del caso de Paola Guzmán Albarracín, la niña que fue violada por un vicerrector, que fue violada por el médico, que tuvo un aborto y que se suicidó. Nadie está preso por esa niña. La madre se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se sancionó al Estado. Hasta ahora no tenemos una respuesta ni del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo respecto a ese caso. Uno de los principales problemas tiene que ver con la falta de seguridad jurídica. Este país no es viable. Este país va camino al abismo si no tiene seguridad jurídica, si no tiene reglas del juego claras, capaz de que usted, yo y usted, señor, sepa exactamente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no está permitido. Pero esta inseguridad jurídica ya es algo endémico. ¿Cómo vencer? ¿Cómo lograr reedificar un país diferente? Lo primero es educación, Patricio.
Se ha perdido los valores. Estamos en una sociedad sin valores. Debemos retomar la educación, no como la educación de adoctrinamiento que nos impuso un sistema correísta, sino con una educación de valores, que la gente sea libre de pensar, de expresarse, de escoger, de diferir. No todos podemos ser iguales, pero si no damos educación, no vamos a lograr salir de esto. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la educación? La educación ha sido echada a menos. Los profesores están impagos. Los profesores no tienen los recursos. Los estudiantes no tienen las facilidades. Entonces siempre se ha relegado a la educación. Hay que reformar eso y hay que destinar los fondos necesarios para el sistema educativo. La educación como mecanismo para recuperar la patria, en definitiva. La educación como la única forma viable para tener un Ecuador diferente, y lo dice la matemática Anabel Chacón, que además es profesora universitaria, y lo dice una dirigente de un colectivo respetabilísimo que es Ciudadanos por la Democracia. ¿Y cómo ve usted un país en el que no hay dinero para nada? Porque la situación económica es desastrosa, que no se paga a médicos, que no se paga a paramédicos, que no se paga a la gente que está en la primera línea en el combate contra el coronavirus, que no se paga a los maestros. ¿Cómo ve usted eso frente a lo que ya informa la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que hay más de 40 millones para campañas electorales? Justamente, eso es otro punto indignante. Patricio, todo lo que usted ha dicho es lo que nos tiene hartos como ciudadanía. Siempre nos dicen no hay dinero para esto, no hay dinero para el otro, y todo lo que han robado, y todos los millones que se han votado y no se ha recuperado nada, y la ley de extinción de dominio que no quieren aprobarla para recuperar algo. No les conviene. Entonces, la pandemia, mire que aquí lo que menos hemos hecho es mencionar la pandemia, y es un asunto gravísimo. ¿Por qué? Porque el problema de la corrupción es mucho mayor, y la corrupción nos ha traído desempleo, pobreza, insalubridad, falta de educación. Todo es por la corrupción, Patricio. Es indignante ver todo esto. ¿Qué pasaría si recuperan lo robado? ¿Qué pasaría si a todos los que han robado les confiscan sus bienes? Mire, hay gente que ya va a salir libre. En 2, 3 años va a salir libre y ni siquiera pagan las multas con las cuales fueron sentenciados. Yo no soy jurídica, pero debe haber un mecanismo. Le Es comento, imposible que esto pase. Anabel, que presenté como ciudadano una queja formal en el Consejo Nacional Electoral en contra de la presidenta de este organismo, de la señora Atamaín, y de un señor de apellido Cabrera, porque ellos tenían la obligación de formar una unidad especial antilavado para evitar precisamente distorsión de dineros sucios en las campañas electorales. Recordemos el tema arroz verde, tiene que ver con dineros sucios, no solamente en las campañas electorales, sino en los bolsillos de estos pillastres y en las cuentas corrientes en el exterior. Pues se presentó, ayer tuve yo la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral. Naturalmente yo no confío en los aparatos pseudojudiciales del Ecuador. Sí confío precisamente en el poder ciudadano, en la capacidad de que usted, yo, de que usted, señora, de que usted, señor, activemos desde la ciudadanía para hacer un país diferente. Yo quisiera, Anabel, que usted nos deje con un mensaje desde la ciudadanía en función de lo que usted cree que son los parámetros fundamentales en la línea de recuperar la credibilidad en la actividad que puede ser vital para el cambio social, pero desde la ciudadanía. Bueno, Patricio, yo lo que quiero hacer es un llamado a todos los ciudadanos, porque estoy segura que los ecuatorianos honestos, los ecuatorianos trabajadores somos más. Quisiera hacer un llamado a la participación. Las cosas no se resuelven por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter. Se resuelven en las calles. Los derechos y la libertad se los pelea de pie.
en las calles, no en las redes. Lo de las redes está bien que seamos participativos, pero si abandonamos nuestra presencia en las calles y demandamos y exigimos nuestros derechos de pie, de frente, y obviamente en esta situación, guardando la distancia, podemos hacer llegar nuestra voz, porque ninguno de estos señores políticos nos representa. Dígame usted, ¿qué partido político se ha manifestado abiertamente frente a la corrupción? Uno o dos, no más. Pero de ahí los ciudadanos tenemos ese poder Anabel, de protestar. Es que tenemos nosotros a una de las funciones más importantes del Estado, que es la legislativa, con 60% de asambleístas que están siendo investigados por la justicia penal. ¿Cómo puede usted creer en esa función del Estado? Y cuando en otra, en la de orden judicial, hay una gran cantidad de jueces que han echado mano a estos carnets de discapacidad e incluso algunos de ellos con el 100% de discapacidad, cuando también en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un mamotreto creado por el Correato para hacernos creer que existe participación ciudadana y control social, que es inexistente, nada menos que el presidente de ese organismo también con un carnet de estos conseguidos en base a corrupción. ¿Cómo se puede confiar en un esquema a nivel estatal, en un esquema como el que estamos presentando, con una corrupción que ha penetrado hondamente? Y hay muchas más instituciones que falta credibilidad. La unidad de análisis financiero, ¿usted ha oído algún informe? Cuando ellos deberían ser los llamados a chequear a todos los funcionarios y a toda persona por enriquecimiento ilícito. ¿En dónde está el defensor del pueblo? ¿Qué protagonismo han tenido? Se supone que esas instituciones están ahí para velar por los intereses del gobierno y por lo tanto del pueblo, porque hay que reconocer que el gobierno simplemente es un representante nuestro. El poder está en el pueblo. Y ellos son nuestros mandatarios. No, ellos son los mandatarios, nosotros somos los mandantes, ellos son los empleados del pueblo. Pero lamentablemente se invierten las cosas y se creen dueños del país para hacer y deshacer. Usted le ha dado un enorme espacio e importancia al tema de la educación, de una educación precisamente que esté asentada en valores. Pero esa educación también debe iniciar en la familia. ¿Cómo lograr que exista un cambio cualitativo con una familia que sufre las consecuencias de la angustia, del hambre, del desempleo? ¿Cómo hacer de este un país diferente? Bueno, primero es también el poder que tenemos los ciudadanos a través del voto. Debemos pensar y razonar nuestro voto, porque definitivamente todos los gobernantes crean referentes imaginarios en sus gobernados, que son los que nos deben proyectar valores. Mire lo malo que hizo Correa, no solamente al nivel de gobernante, sino de persona, demostrar una arrogancia, una prepotencia, una imponencia, que todo el mundo de funcionario medio actuaba así. En cambio, necesitamos gobernantes tolerantes, abiertos y capaces, Patricio, capaces de tomar decisiones. Qué lamentable que al inicio ya de una campaña electoral no tengamos una sola propuesta concreta en función de encontrar caminos de solución a los múltiples problemas que tiene el Ecuador. Solamente caras, gestos, candidaturas e intereses. Ha sido para el programa Poder Ciudadano un verdadero privilegio conversar en esta noche con la dirigente del colectivo ciudadano, Anabel Chacón, matemática de profesión y por sobre todas las cosas, una ecuatoriana comprometida con el desarrollo nacional. Nos volvemos a encontrar en Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.